El presidente dijo que los conservadores y la prensa fifí aseguran que habrá afectaciones al medio ambiente, pero solo buscan entorpecer el proyecto y que no se realice. Con una consulta a los asistentes a su evento en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el presidente reafirmó su apoyo y el de la gente para el proyecto de desarrollo del Istmo, por lo garantizó que será un plan de desarrollo como no se ha visto en mucho tiempo. Estoy comprometido con Oaxaca y con el Istmo. Vamos a llevar a cabo un plan de desarrollo como no se ha visto en mucho tiempo. Se van a unir el Pacífico con el Golfo de México. Se van a ampliar los puertos de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos. Vamos a crear una zona libre en el Istmo. Los que vengan a invertir tendrán impuestos bajos. Va a bajar el ISR y el IVA a la mitad y vamos a bajar el precio del gas, de luz, de las gasolinas y del diésel. Vamos a invertir para un tren de transporte de mercancías que será también un tren de transporte de pasajeros. Vamos a desarrollar esta zona, crear una cortina de desarrollo en el Istmo para que gente tenga trabajo en sus lugares de origen. Los que quieren que nos vaya mal se van a quedar mirando porque no somos iguales, dijo en la entrega de los programas del bienestar. El presidente acusó al Partido Conservador y a la prensa fifí de alegar afectaciones al medio ambiente con el propósito de que el plan del Istmo no se lleve a cabo, por lo que señaló que no habrá afectaciones en este sentido. A nadie se le va a despojar de sus bienes, todo es para beneficiar. Los del conservadurismo y la prensa fifí siempre están diciendo que el medio ambiente se va a afectar. Pero no es que les importe el medio ambiente, es como pasó con la reforma educativa que decían que les importaban los niños. Lo que querían era privatizar la educación, lo que quieren es que no hagamos nada. Para que digan que somos lo mismo, para que digan ofrecieron y no cumplieron, no les voy a fallar, vamos a estar a la altura del pueblo de Oaxaca, dijo. López Obrador también hizo un llamado a no creer en los rumores que aseguran que la inversión extranjera se apoderará de la zona del Istmo, por lo que enfatizó que la inversión será nacional, aseguró que tampoco se permitirá el maíz transgénico. Les digo que no anden inventado de que va a venir la inversión extranjera a apoderarse del Istmo. La inversión será de mexicanos, no va a haber extranjeros. No se va a afectar en nada al medio ambiente, vamos a respetar la naturaleza, no va a haber maíz transgénico, no vamos a afectar nuestras semillas criollas, aquí se produce el mejor maíz para el totopo, maíz que lleva miles de años, nada se va a hacer por la fuerza. Queremos más de López Obrador en Oaxaca, demandó al presidente de México, el gobernador de esa entidad, Alejandro Murat. Sabemos que hay mucho de Oaxaca en López Obrador, pero queremos más de López Obrador en Oaxaca, sostuvo durante la entrega de programas integrales de bienestar en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Murat dijo que se demostró que Oaxaca es una tierra solidaria tras los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2018 y 5 de febrero de 2018, en el que más de 65,000 familias ismeños resultaron afectadas. Aquí vivimos el dolor como solamente puede vivir alguien que pierde un hijo, que pierde una esposa, que pierde un padre. Dijo que faltan 800 escuelas por reconstruir, el mercado 5 de septiembre y 11 más están listos para su reconstrucción. Destacó que más de 4.800 millones que canaliza al Istmo y todo Oaxaca. En tanto, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano anunció la entrega de las primeras 2.000 tarjetas para reconstruir las viviendas dañadas por los pasados sismos, que equivalen a 280 millones de pesos. De gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Meyer recordó que 1 de cada 3 viviendas resultaron afectadas, por lo que es la región más afectada, con 3.000 escuelas dañadas, 60 centros enfocados en la salud y 600 culturales. Recordó que más de 80.000 viviendas resultaron dañadas en Oaxaca, la mitad Istmo y de ellas, 21.000 en Juchitán. Así que desmintió que a pesar de que la administración pasada aseguró tener un avance del 90%, la realidad es otra.